mayor parte de los monosacáridos sufren un proceso de ciclación cuando se disuelven en agua. En este vídeo vamos a estudiar el proceso de ciclación de dos monosacáridos muy importantes, concretamente de dos hexosas, la glucosa y la fructosa. Vamos a comenzar con la ciclación de la glucosa, que es una aldosa, es decir, lleva un grupo aldehído como grupo principal de la molécula. En la glucosa, el grupo aldehído, que es el grupo funcional que marcará el carbono número 1, va a reaccionar con el grupo hidroxilo del carbono 5, que es el último carbono quiral de la molécula, es decir, el último carbono que nos formará isómeros. Para hacer la ciclación, lo primero que vamos a hacer es tumbar la molécula, es decir, colocarla en posición horizontal. Dibujamos primero el grupo aldehído, seguido del carbono número 2 con el grupo hidroxilo hacia la parte inferior, el carbono 3 con el grupo hidroxilo en la parte superior, los carbonos 3 y 4 con los grupos hidroxilo hacia la parte inferior, colocaremos el carbono número 6 con su correspondiente grupo hidroxilo. Recordemos que el grupo aldehído reaccionará con el grupo hidroxilo del último carbono quiral, es decir, con el grupo hidroxilo del carbono número 5. La ciclación tendrá lugar por un proceso de hidratación seguido de una deshidratación. Para llevarla a cabo de una manera correcta, primero debemos torsionar la molécula para tratar de acercar el grupo hidroxilo al grupo aldehído. Es decir, colocamos el grupo hidroxilo, después los carbonos 2 y 3 con sus correspondientes grupos hidroxilo en su posición adecuada y formando la base de un hexágono, que va a ser la estructura que nos van a formar. El carbono 4 seguido del carbono 5, que es el que va a reaccionar. Al hacer esto acercaremos el grupo hidroxilo al grupo aldehído con el que va a reaccionar y finalmente colocamos el carbono número 6, que acabará quedando en la parte exterior de la estructura hexagonal. Ahora tendrá lugar el proceso de hidratación y deshidratación. La molécula de agua reaccionará con el grupo aldehído. El oxígeno de la molécula de agua reaccionará con el carbono del grupo aldehído formando un grupo hidroxilo. Al hacerlo, el oxígeno que está unido al carbono del grupo aldehído debe perder uno de los dos enlaces. El oxígeno completará su estructura electrónica captando el hidrógeno que le sobra a la molécula de agua para poder formar otro grupo hidroxilo. Es decir, el primer carbono tiene ahora dos grupos hidroxilo unidos. El grupo hidroxilo recién formado reaccionará con el grupo hidroxilo del último carbono quiral, es decir, del carbono número 5, y se desprenderá en el proceso de nuevo una molécula de agua. Es decir, el agua ni se gana ni se pierde en toda la reacción, sino que es un proceso de entrada y salida. Al tener lugar este proceso se formará el enlace hemiacetal. Obtenemos de este modo una estructura hexagonal. Se pueden obtener dos tipos de molécula, la alfa y la beta, en función de la disposición del primer grupo hidroxilo del carbono número 1, es decir, del carbono más cercano al enlace hemiacetal. Si el grupo hidroxilo está situado hacia la parte inferior de la molécula, hablaremos de la molécula alfa y se nos formaría la alfa de glucopiranosa. Si se colocase hacia la parte superior de la molécula, obtendríamos la forma beta, es decir, la beta de glucopiranosa. Ahora analizaremos cómo tiene lugar la ciclación de una cetosa. Concretamente, realizaremos la ciclación de la de fructosa. Esta molécula tiene también 6 átomos de carbono, pero en este caso no tiene un grupo aldehído, sino un grupo cetona en posición 2, es decir, el carbono 2 es un grupo cetona. La reacción de ciclación tendrá lugar cuando este grupo cetona reaccione con el carbono quiral número 5, es decir, con el último carbono quiral de la molécula. Tal como hicimos antes, comenzaremos el proceso de ciclación colocando la molécula en posición horizontal, es decir, tumbando la molécula. Primero colocaremos el primer carbono con su grupo H correspondiente, después el grupo cetona, el siguiente carbono con su grupo hidroxilo, esta vez hacia la parte superior, el carbono número 4 con el grupo OH hacia la parte inferior, el carbono 5, el carbono quiral que vamos a tener que hacer reaccionar también hacia la parte inferior, y por último
el último carbono, el carbono número 6, con su correspondiente grupo OH. Recordemos que el grupo cetona va a reaccionar con el grupo hidroxilo del carbono número 5, es decir, del último carbono quiral. Tal como sucedía en el caso de la ciclación de la glucosa, va a tener lugar un proceso de hidratación y deshidratación. Debemos torsionar la molécula para acercar el grupo hidroxilo al grupo carbonilo, es decir, al grupo cetona. En este caso debemos buscar una configuración que se acerque a un pentágono. Colocamos el carbono número 1 que va a quedar fuera del pentágono. Posteriormente el grupo carbonilo. Después los carbonos número 3 y número 4 que conformarán la base del pentágono. El carbono número 5, que es el que tiene que reaccionar, debemos girarlo de tal forma que el grupo hidroxilo se acerque lo más posible al grupo carbonilo con el que va a reaccionar. Finalmente, el carbono número 6 también quedará apartado, ya que no va a formar parte del pentágono. Ahora debemos llevar a cabo el proceso de hidratación y deshidratación. La molécula de agua vuelve a reaccionar con el carbono del grupo funcional, de forma que el oxígeno se unirá al carbono y formará un grupo hidroxilo. El carbono romperá uno de los dobles enlaces que tiene con su oxígeno y el oxígeno recuperará su estabilidad electrónica gracias al hidrógeno que desprenderá la molécula de agua. De nuevo volvemos a tener un carbono con dos grupos hidroxilo. Pues bien, uno de estos grupos hidroxilo reaccionará con el grupo hidroxilo del carbono quiral, es decir, del carbono número 5, desprendiéndose una molécula de agua. De nuevo tenemos una molécula de agua que entra y sale durante la reacción química, no produciéndose ni ganancia ni pérdida neta de agua y formándose en el proceso el enlace hemiacetal. Tal como sucedía en el caso de la glucosa, se pueden formar dos tipos de moléculas, la alfa y la beta, dependiendo de la disposición del grupo hidroxilo del carbono próximo al enlace hemiacetal, es decir, en este caso el carbono número 2. Si el grupo hidroxilo se sitúa en la parte inferior de la molécula, tendremos la alfa de fructofuranosa. Por el contrario, si el grupo hidroxilo se coloca hacia la parte superior de la molécula, tendremos la beta de fructofuranosa.